Amén, hermanos. Vamos a estudiar la palabra del Señor y rápidamente te animo, por favor, que abramos en el libro de Deuteronomios, capítulo 32. Deuteronomio 32, verso 3. Deuteronomio 32, verso 3. Amén. Dice así la palabra del Señor: porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandeced a nuestro Dios. Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad, y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. La corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha. Está hablando a Israel. Generación torcida y perversa. Vamos a orar. Dios amado y Padre bueno, eterno, en el nombre de Jesús, te entregamos también este tiempo en tus manos, Señor amado, este tiempo de poder, Señor, aprender, Dios, de tu palabra, de las Escrituras, Señor amado. Seas tú, Señor, revelándote, Señor, mi Dios, en medio de ella, mi Dios, para que también podamos crecer en salvación, crecer en fe, mi Dios. Y cada uno de nosotros, de los que estamos acá, Señor, necesitamos, Señor, esa palabra que viene de tu boca, Dios, porque no solo de lo que hacemos o de lo que vivimos, o de pan, Señor, vive el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca, Dios. Te entregamos este tiempo, Señor, en tus manos. Ayúdame a exponer, Señor, fielmente tu palabra, y tu Espíritu Santo nos guía a toda verdad, a resplandecer tu rostro, Señor, sobre esta casa, mi Dios, y sobre todo aquel que escucha, Señor, también este mensaje en la posteridad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y así damos la bienvenida también a los hermanos, amigos también, siervos también en las naciones que nos ven también a través del internet. Amén. Y que la palabra también sea la que bendiga tu vida, tu casa y toda tu familia. Amén. Miren, acá dice la palabra que la obra del Señor, amén, es perfecta. Y hoy vamos a hablar, más que un concepto, ver el efecto que tiene la verdad de Dios en nuestras vidas. Porque podemos decir que sabemos de la palabra y conocemos mucho, pero ¿cuánto efecto está produciendo lo que escuchas o te está aprovechando? Por eso el Señor le decía ahí a la iglesia que a Israel no le aprovechó porque no escucharon y oyeron con fe. Es decir, ¿cuánto nos aprovecha la palabra del Señor y qué efecto causa, amén, en nuestras vidas para que vivamos como Él quiere que vivamos? Amén. Y ya vamos a hablar que somos de la verdad. ¿Cuántos somos de la verdad aquí? El apóstol Juan lo dice, amén. Somos de la verdad, no somos del error. Y al hablar de todo lo que hoy vamos a enfatizar, vamos a ir bogando mar adentro. Déjame decirte, cuando el Señor Jesús hace ese milagro de la pesca milagrosa, le dijo a Pedro: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Y se asombraron, dice ahí. Pedro tuvo que inclinarse y de rodillas y decir: Señor, es decir, ten misericordia de mí, soy pecador, apártate de mí, soy un pecador, porque vio semejante milagro. Y Dios quiere que siempre, no esto en lo natural, sino en lo espiritual, vayamos mar adentro, bogar mar adentro, ir a lo profundo. Y si tú echas la red en fe, en otras palabras, te determinas de escuchar atentamente la palabra de Dios, como todas las palabras y mensajes que se dan en este lugar, amén, vas a ver que va a haber una pesca milagrosa en ti, amén. Y ten por seguro que así lo va a hacer. Pero el Señor te dice: boga mar adentro. Y al decir bogar mar adentro, está hablando de que vayamos más allá de lo que superficialmente a veces conocemos. Si yo te pregunto, ¿qué es verdad? Algo superficial y que solamente lo entendemos como concepto, es decir, es no decir mentiras, ¿sí o no? Eso te vino a la mente, ¿verdad? Eso es algo superficial. Verdad, caminar en verdad, o bueno, no tengo que hablar mentiras, no tengo que engañar, pero andar en verdad va más allá de lo que nosotros podamos comprender en nuestra mente. ¿Qué se dice? No sé, pues limitada, amén. Pero sí, si somos odres nuevos, vamos a determinar que el Espíritu Santo pueda, amén, ensanchar nuestro corazón y aprender e ir más allá para poder agradar al Señor, amén. Amén. Entonces, ir más allá de un concepto. Y si lo podemos también traducir, sería: practica lo que crees.
Es decir, sé un hacedor de la palabra y no solamente un oidor. Amén. Eso nos choca, ¿verdad? Porque muchas veces conocemos mucho, pero no ponemos en práctica y no andamos en verdad y andamos en engaños, en mentiras. En Romanos 3:4 dice la palabra que Dios es veraz y todo hombre mentiroso. Es decir, Dios es un Dios de verdad. Como dice acá, y todos sus caminos son rectitud. Quizá fuerte está hablando aquí el Señor a Israel y le dice, y no hay ninguna iniquidad en Él es justo y Él es recto. Por eso dice que en Él no hay sombra de variación, en Él no hay engaño. Y si nosotros tenemos la misma naturaleza de Dios, de la misma manera deberíamos caminar también en verdad y no engañándonos a nosotros mismos. Es interesante que Jacob era alguien que su nombre indicaba engañador, suplantador, pero cuando el Señor le cambia por Israel, ¿por qué le cambió el nombre? Porque era alguien que tenía que luchar y persistir con Dios en su relación con Dios. Ese era el nombre de Israel, el que lucha con Dios, no físicamente, sino en su relación, persistir, luchar con Él. Esaú, lo habíamos visto el anterior domingo, amén, en la enseñanza, fue un profano que Dios mismo dice en libros proféticos, a Esaú aborrecí, mas a Jacob amé. Es decir, que lo desechó completamente Dios a Esaú, pero qué terrible que nosotros, siendo de la verdad, no podamos vivir en la verdad y no echar la culpa a alguien que solamente vive en una raíz de amargura o alguien que se alejó de la gracia de Dios, como dice Hebreos 12:15, sino que la palabra nos confronta a nosotros los que estamos dentro de la casa si realmente vivimos en la verdad o vivimos en engaño. ¿Ok? Amén. Por eso el Señor Jesús decía en Juan 17:17, Señor, santifícalos en tu verdad. Padre, le decía, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Amén. Tu palabra es verdad. Y sabemos que el Señor nos santifica por medio del Espíritu. Esa palabra verdad es emuná. Solamente vamos a ir tocando algunos términos, conceptos que ya lo conoces, porque quiero ir a lo práctico. Quiero que nos desnudemos delante de Dios y esto sea como un diagnóstico, así como decíamos el anterior domingo y aprendíamos si realmente estamos nosotros caminando en la verdad. Esa palabra verdad es emuná en hebreo, que se traduce como fidelidad, rectitud, lo que es recto, firmeza, fe, que también es traducido como emuná, y tiene que ver con la integridad de uno mismo. Es decir, al hablar de verdad, se habla de fidelidad, rectitud, lo que es correcto, lo que es tiene firmeza, donde hay lealtad. Eso es verdad. Más allá de algo superficial y decir no es hablar mentiras y no engañar, no, va mucho más allá. ¿Qué es un matrimonio? Para aquellos que están con esos preparativos de casarse, amén. ¿Qué es un matrimonio? ¿Solamente sexo? ¿Solamente es tener relaciones sexuales? No. Ese concepto a veces uno se pone, es que ya me estoy quemando y como dice la palabra, el que no, antes de quemarse, pues cásense, decía Pablo, ¿verdad? Pero va más allá de lo que eso es tener relaciones sexuales o intimidad. Es andar en la verdad, de ir cuidando lo que Dios me dio, de ir amando al que el Señor me dio. Porque si no vivimos en un matricidio, ¿no ve? Nos estamos suicidando matrimonialmente y no estamos viviendo la verdad dentro del matrimonio. Por eso que el matrimonio es mucho más allá. Sí, ya tengo pareja, tengo compañero, tengo compañera, hago lo que quiero y todo eso. Y hermano, estás viviendo un matricidio. Perdón con la expresión, pero no estamos viviendo la verdad dentro del matrimonio. Mira, en el Salmo 12:6, acompáñame. Salmos 12:6. Dios es un Dios de verdad. Y si la palabra del Señor, vamos a llegar ahí, que nos menciona que somos de la verdad, nosotros deberíamos andar también conforme al Señor. Y quizá me voy a ir adelantando. Al hablar de verdad, hablamos de hacer lo que es correcto. Decíamos en un mensaje hoy en el grupo de la iglesia, ¿verdad? Que vengamos y nos congreguemos, pese a la adversidad o circunstancias o situaciones. Dios sigue siendo digno de ser alabado.
Muchas veces tenemos una mentalidad, es que si no me va, me he peleado con mi esposa, me he peleado con mi esposo, mis hijos, mira, me han desobedecido. No, ¿para qué voy a ir a la iglesia? Es decir, o seguimos al Señor en una mentalidad humana, es decir, a nuestra propia conveniencia, y no le damos a Dios lo que realmente merece. Ponte a cuentas, arregla la situación y que haya bendición en tu hogar, en tu persona, en tu familia, para cuando vengas también y te congregues. Andar en la verdad es hacer lo que es correcto. Amén. Bueno, si es que me olvido, les digo. 12:6 dice el Salmo: las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada, dice ahí, 7 veces. Bueno, ahí está describiendo una figura, amén, de lo que es la palabra de Dios. Y todo lo que viene de la palabra de Dios es verdad. A Dios se le llama el Dios de verdad, lo hemos leído ahorita en el Deuteronomio. Jesús, él mismo dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Habla, yo soy la verdad. Luego Jesús habló del Espíritu Santo: mandaré al Espíritu de verdad, el que los guiará a toda verdad. Vemos ahí al Dios Trino, amén. Es decir, que Dios es verdad y su palabra es verdad. Todo lo que proviene de la palabra de Dios es verdad. No vivir conforme a la palabra de Dios es vivir en una mentira, es vivir engañándonos a nosotros mismos y no andar en la verdad. Amén. Amén, ya bajaron los amenes. Y no espero que digas amén, amén, porque esto va a estar duro. Amén. Ok, vamos a Salmos 89:8. La palabra de Dios dice: es viva y eficaz, más cortante que una espada de 2 filos. Amén. Y lo que hoy necesita la iglesia en todo el mundo es que podamos nosotros arrepentirnos, volver al Señor y dejar nuestros malos caminos. Y no hablar enseñanzas de motivación o tantas cosas que no voy a entrar ahí a enfatizar. Amén. Bienaventurados son los que están aquí en esta manada pequeña. Dice la palabra 89:8 del libro de los Salmos: oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres, Jehová, y tu fidelidad te rodea. También traducido en otras versiones, esa palabra fidelidad es verdad o emuná. Dice ahí que tu verdad te rodea. Ahí también en el verso 14 dice: justicia y juicio son el cimiento de tu trono, misericordia y verdad van delante de tu rostro. Que justicia también es traducido ahí como verdad. También justicia es verdad. Misericordia también es traducido algunas veces como emuná. Amén. Es decir, que Dios es un Dios de verdad. Amén. ¿Qué dice el Salmo 119:160? La suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. La suma de tu palabra, la totalidad, toda la escritura es verdad. En ese entonces se entendía por ley de Dios a los primeros 5 libros de la Biblia, ¿verdad? A los 5 libros de Moisés. Se lo consideraba la ley de Dios. Pero dice ahí: la suma de tu palabra, toda la escritura. Ahora que tenemos la palabra más profética y más segura, amén. Es decir, toda la palabra es verdad para nuestras vidas, amén. Y no podemos nosotros ignorar la palabra del Señor. Si alguien tiene pilitas de azulitas, no alcancé a comprar hoy. Si alguien tiene, nos los facilita, amén. Si no, se va a cortar, amén. Entonces, ahí está haciendo mención que toda la palabra, el conjunto de su palabra, la totalidad es verdad. Es decir, toda la Biblia procede de Dios. Amén. Y esa palabra también en el Espíritu, cuando vamos en el Espíritu interpretando la palabra del Señor, amén, también es palabra de verdad. Los misterios revelados, así como Pablo usaba la Escritura para también interpretar, amén, y encontrar misterios también, amén, de la palabra y de lo que era el nuevo nacimiento. Todo eso es la suma de su palabra, que es verdad. Ahora bien, ya entrando más profundo, más allá de un concepto, dijimos, de ser simplistas o limitarnos a la revelación de Dios, y eso el Señor hablaba en la anterior semana, amén, cuando escuchábamos el mensaje de no limitarnos. Entendemos
Por eso decía nuestro hermano, lo que es el perdón. Entendemos el concepto, pero si no lo practicamos, nos estamos engañando a nosotros mismos. Si decimos que amamos a Dios y yo estoy aborreciendo a mi hermano, es decir, conozco el concepto, pero no está causando efecto la palabra de Dios en mi vida porque no lo estoy poniendo en práctica. Por eso ahí tiene mucha relación lo que habíamos visto en esas parábolas, los odres nuevos y los odres viejos. El vino nuevo solo en odres nuevos se ha de echar. Es decir, la palabra de Dios la escucha el que es de Dios. Por eso Jesús decía, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. ¿Cuántos son de aquí de Dios? Entonces las palabras de Dios las oyes, pero no solo la oyes, sino que la pones en práctica. Amén. El consejo de Dios tienes que ponerlo también en práctica. Amén. Entonces no a limitarnos ni a estacionarnos a un concepto limitado. Dios le bendiga, hermana. Gracias. Amén. Entonces no debemos conformarnos a un concepto nada más, sino debemos ir más allá, bogar mar adentro, ir a las aguas más profundas. Amén. Yo creo que todos queremos eso, ¿verdad? Estamos en un matrimonio o una relación con propósito de matrimonio. Mi objetivo y el propósito es ir bogar mar adentro. Es entender que el matrimonio va más allá de besos y abrazos, que el matrimonio va más allá de solamente atenciones bonitas, porque la belleza se acaba, ¿verdad? ¿Sí o no? Ya, no, claro, la belleza se acaba, pero el amor nunca deja de ser. Amén. Ya nos volvemos más gorditos, somos responsables de bajar de peso, claro que sí. Amén. Pero esa belleza se acaba. Amén. Ya nos salen, ya somos, ya conforme a los años ya somos pasitas, como dicen, ¿no ve? Ok, entonces, sigamos. Ir más adentro, bogar mar adentro. Entonces, al hablar de verdad, entendemos que no es solamente dejar de mentir, no es algo superficial. Y la palabra de Dios tenemos que verla de esa manera. No solamente es, wow, aquí habla del perdón, wow, qué bonito aquellos mensajes de las parábolas, pero si no lo ponemos en práctica y no lo aplicamos en nuestro diario vivir, hermanos, estamos viviendo en engaño. Mira, ¿qué efecto produce la palabra? Vamos a primera de Juan 3:19. Primera carta de Juan 3:19. Dice la palabra del Señor: y en esto conocemos que somos de la verdad. Por eso te decía, ¿eres de la verdad? Aquí Juan está enfatizando que nosotros somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, y cualquier cosa que pidiéramos y la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Mira, sabemos que estas cartas Juan estaba confrontando a los docetistas, a los gnósticos y todos aquellos que decían que el cuerpo de Jesús era una apariencia, que nosotros, bueno, pues ya seguimos pecando y ahí es decir que no hay perdón de pecados, en otras palabras. Pero ahí el Señor, por medio de Juan, está hablando: si tu corazón te reprende, mayor que tu corazón, dice ahí, es Dios. Si tú eres de la verdad, vas a entender y vas a comprender, y no se te va a salir de tu mente y de tu corazón que Cristo, cuando vino y murió y resucitó, es aquel que también te perdona de cualquier pecado que tú puedas cometer. Pero si tú ignoras la verdad, te vas desviando y vas confiando y creyendo en otras posturas y en otras doctrinas, que a pesar de que, wow, tú digas, pero ese pecado tan grave y todo eso, sí, tu corazón te reprende, pero mayor que tu corazón es Dios. Hay perdón en Dios. Y en el capítulo 1 dice: hijitos, si ustedes
pecan, dice, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, mayor pontífice tenemos nosotros. Cristo es aquel intermediario entre Dios y los hombres, no un hombre X, amén. Es Cristo el intermediario. Y tenemos un sumo sacerdote, dice ahí, que sabe y comprende nuestra situación, amén, y que aboga por nosotros para perdonarnos de todo pecado y de toda maldad. Si tú no crees en esa verdad, ignoras la verdad, estás viviendo un engaño, pensando que tú tienes que hacer tantas cosas como dicen algunas personas, ¿no? Es decir, penitencias, es decir, cumplir ciertas cosas para hallar el favor de Dios, cuando en Cristo tenemos totalmente el perdón de Dios y el perdón de los pecados, mejor dicho, amén. Y Dios nos perdona. Y ahí causa efecto la verdad en tu vida, de creer lo que Dios ha hecho en Cristo en tu corazón. Y también ahí, también causa efecto en que tú dices que amas a Dios, pero si no guardas los mandamientos de Dios, pues también dice ahí, te estás engañando, parafraseando lo que dice también el apóstol Juan. Y dice ahí, el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Un salmista decía, tus mandamientos, Señor, me causan alegría, parafraseando eso. Y Juan dice que los mandamientos de Dios no son gravosos. Es decir, el que es de la verdad cumple, amén, lo que Dios dice en su palabra y anda en pos de la verdad para agradar a Dios, amén. No para hallar más favor, más respaldo, no, en Cristo ya tenemos todo el respaldo y toda la gracia de Dios, pero ir más adentro de poder agradar y complacer a Dios, amén. Complacer a tu padre, es lo que hace un hijo para con su padre, ¿verdad? Para con su madre, es decir, le agrada. Y qué bello cuando el padre y la madre dicen, wow, este hijo me está agradando, amén. Y le da todo lo que pidiere, amén. Y ese es el enfoque también. Mira también el efecto que causa la verdad. Vamos al capítulo 4 igual de esta primera carta, en el verso 7. Leamos desde el verso 7. Dice la palabra del Señor. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. ¿Qué decía la palabra? El Dios de verdad, que hemos leído en Deuteronomio, amén. Amén. Entonces, el Dios de verdad, dice, el que ha nacido de Dios, conoce a Dios, porque el efecto y la consecuencia de haber conocido a Dios es prácticamente amar a aquel que no te ama, amar a aquel que te aborrece. Por eso dice, el que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. La palabra perfeccionado es la palabra teleios, alguien que ya es maduro. Por eso dice ahí, si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Está hablando ahí, contrarrestando al error de esos días, ¿no? Aquel que confiesa que Jesús es Hijo de Dios. Y nosotros hemos conocido y creído en el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso, no está en la verdad. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también, ¿qué dice? A su hermano. ¡Wow! ¡Qué hermoso!
el que dice, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Pero mira, dice ahí que el perfecto amor echa fuera el temor. Y el que teme, dice, el que tiene miedo, no ha sido perfeccionado en el amor. ¿Cuántas veces nosotros llegamos a tener miedo cuando llegamos y estamos a punto de morir o de partir a la presencia de Dios? ¿O esto no ha pasado quizá en tiempos de pandemia, cuando estábamos postrados y decíamos, ¿será que me voy al cielo o me voy al infierno? ¿No ve? Amén. Entonces, ¿cuántas veces se nos ha metido ese miedo? Ay, ¿será que voy a ir al cielo? Pero mira lo que he hecho, mira esto y el otro. Uy, mira, y tememos porque no hemos sido perfeccionados en el amor. ¿Por qué? Porque no buscamos la verdad. Hoy la iglesia de Jesucristo en todo el mundo deberíamos nosotros enfatizar a esa seguridad que tienes en Dios, en Cristo, que nuestras vidas están escondidas en Cristo, en Dios, que no hay nada que pueda dañarnos y nada, dice, nos va a separar del amor de Dios, ni prueba, ni tribulación, ni angustia, ni espada, ni desnudez. No hay nada que te pueda separar. Jesús mismo dijo, no teman a los que matan el cuerpo, porque después el alma no pueden tocar. Pero cuántas veces en nosotros, por no ir en pos de la verdad y perfeccionarnos en la verdad, y solamente prestamos atención a los mensajitos dulces, a esos mensajitos que bonito me animan, me consuelan, pero que no te confrontan para ir en pos de bogar mar adentro, de ir agradando a Dios, de ir en pos de la verdad. Como aquí el apóstol Juan está diciendo, el que es perfeccionado en el amor, dice ahí, no tiene temor en el día del juicio. Y esto también es para cada una de nuestras áreas que vivimos en el día a día, porque esto es aplicable, tanto la Escritura aplicaba a Cristo y aplica a Cristo, como también por el Espíritu aplica a cada área de nuestras familias y de cada área. Si tienes temor de aquello que puede pasar o no pasar, que ahora vivimos en estos tiempos difíciles, en crisis, que ahora esto y el otro, que el Papa Negro, que esto y el otro, y más le ponemos énfasis a tantas cosas, que ahora uno dice, ya no salió el Papa Negro, entonces no viene ya el arrebatamiento. Es decir, perdónenme, pero cosas absurdas. Más le enfatizamos a otros mensajitos y después tenemos miedo. Ahora, ¿qué voy a hacer? Ahora no hay pan y ahora todo está caro. Pero el perfecto amor echa fuera el temor. Amén. Y en cada área podemos ser perfeccionados y consolados en el amor de Dios, que no podemos temer y no podemos tener miedo. Pero eso sucede y causa efecto cuando vivimos en la verdad, cuando somos de la verdad, cuando nosotros nos aferramos a la verdad, a Dios, a Cristo, al Espíritu de Dios. Amén. Amén. Por eso que entender la verdad va más allá de solamente conceptos superficiales, sino poner en práctica en nuestro diario vivir. El perfecto amor echa fuera el temor. Por eso que el creyente no solo debe tener el amor de Dios, sino que también debe manifestar ese amor. Porque una de las características de un hijo de Dios es que vive en el amor de Dios. Una característica de un hijo de Dios es aquel que vive en el amor de Dios. Por eso que ahí puedas reflexionar como matrimonio. ¿Tu matrimonio está siendo un matrimonio o un matricidio? Porque si no hay amor, pues hermano, no estás viviendo en la verdad. Porque a veces, perdónenme, vivir en la verdad es hacer lo correcto. Y cuán agradable es agradar a Dios y decir, Señor, a pesar, Señor, de que esto me está sucediendo, a pesar, Señor, de esta enfermedad, a pesar de esto, Señor, tú sigues siendo digno de ser honrado. Yo sigo haciendo lo que es correcto y las cosas que te son agradables. Amén. Hoy quizá podríamos decir, bueno, delegamos y no venimos a la iglesia, mi hijo está delicado, pues ya, entonces tomémonos el día. Pero eso no es lo correcto. Y muchas veces nosotros usamos, estoy peleado con mi esposo, estoy peleado con mi esposa, y dejamos de servir en las cosas de Dios. Perdónenme que sea directo. Tenemos problemas y conflictos con los hermanos. Entonces ya no voy, ya no me congrego, o ya no sirvo, y esto y el otro. Cuando eso no debería depender tu servicio a Dios. Es como nuestro gozo que depende del Señor y no de las circunstancias, ¿verdad?
Mi gozo no depende de mis hijos, de mi esposa. Mi gozo, mi relación depende de cuánto estoy yo aferrado a Cristo, lo amo al Señor y le sigo sirviendo a pesar de las situaciones. Amén. Porque mi gozo no viene de lo que no hay o si hay o no hay, y esto y el otro, o la crisis, etcétera. No. Debemos nosotros entender y ser maduros en esto. Vamos al Salmo 19:7 y sigamos viendo qué efecto produce la palabra de Dios en tu vida. Porque si no está causando efecto en tu vida, perdóname, pero examínate si eres de la verdad. O examínate si hay otras cosas que te están cautivando y no estás viviendo a Cristo y no estás viviendo en la verdad. Una vez un pastor escuchaba que su hijo le dijo a su papá: espera, papi, un ratito, quiero ir a esa tienda. ¿Qué pasó? Bueno, voy a la tienda y regresó y le dijo: ¿qué pasó? ¿Por qué te bajaste? Es que tenía que devolver, me dieron el cambio, el vuelto, ¿no?, de más, y quise hacer lo correcto y le di. ¿Y te dio las gracias ese señor? No me dio las gracias, pero yo estoy contento porque hice lo correcto. Y eso es la verdad, mi hermano. La verdad es hacer lo correcto aunque no te den las gracias. Amén. Aunque no sepan valorar lo que haces, haces lo que es correcto porque a quien sirves es a Dios. Amén. Por eso que vamos a llegar a un punto donde Jesús les decía: bienaventurados sois si los persiguen, bienaventurados sois si les dicen toda clase de mentiras a ustedes, pero ustedes han hecho lo correcto. Pedro y los discípulos, ¿qué decían en Hechos 4? Más, parafraseando, nos conviene obedecer más al Señor que a los hombres, porque en ese entonces los religiosos le dijeron: prohibido que prediquen en el nombre de Jesús. Los discípulos dijeron: tenemos que hacer lo que es correcto, la verdad tenemos que anunciarla, no podemos no hacerlo, tenemos que hacerlo aunque nos metan presos. Y eso es andar en la verdad, hacer lo que es correcto y no vender tus principios, si no estamos engañándonos a nosotros mismos. Entonces, ¿qué efecto produce la palabra de Dios en tu vida? Salmo 19:7 dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Mira el efecto que produce la palabra del Señor, convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio, ¿qué dice ahí? Al sencillo. Y mira, aquí está el salmo que decíamos: los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Mira el efecto que produce la palabra. Primero, dice ahí que convierte el alma. Dice la palabra que hemos renacido nosotros de simiente incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Amén. Vivimos por la palabra, somos resultados de la palabra de Dios. ¿Cómo oirán si no hay nadie quien les predique? ¿Qué efecto va a producir si no salimos a predicar a las naciones? Primero en Judea, ahí en tu hogar, en tu familia, en Jerusalén, más allá y hasta lo último de la tierra. Pero ¿qué efecto va a producir la palabra si tú no predicas, si no compartes, si no vives con tu testimonio delante de los demás de quién eres? ¿Qué efecto va a producir? El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. ¿Cuánto vemos en esto, mi hermano? Y nos sorprendemos. Personas, y lo digo con todo respeto, amén, que quizá no han cursado la primaria, pero leen la palabra de Dios y su forma de hablar cambia y trastorna corazones. ¿Qué es lo que pasó con Pedro y Juan? Dice que eran gente sin letras y de vulgo, pero sí se daban cuenta que había pasado tiempo con Jesús. No conocían letras, pero mira cómo escribieron sus cartas, porque conocían y se empapaban de la verdad y conocían la palabra del Señor. Es lo que a mi hija yo le digo, ¿verdad? Y lo que yo aprendí. ¿Quieres mejorar tu ortografía? Lee la Biblia y vas a saber cómo poner punto y coma. Vas a saber dónde lleva acento y dónde no lleva acento. Yo no lo estudio otros libros, estudio la Biblia nada más. Y vemos ahí que el Señor hace sabio al sencillo. Amén. Y eso dice la palabra, es el efecto que produce. Por eso que no podemos juzgar a aquel que no tiene estudios. Conforme que sea tu hermano y es hijo de Dios, vas a ver cómo maneja la palabra del Señor, porque es escrita en su corazón también. Amén. Los mandamientos de Jehová son rectos, dice ahí, que alegran el corazón. Bueno, preceptos habla de varios aspectos también de la palabra, juicios, testimonios
Y ahí vemos, ¿no? Convierte el alma, amén. Y eso causó también ese efecto también en nuestras vidas. Ahora bien, ¿qué efecto produce la palabra en la relación que tienes en tu familia? ¿Qué efecto produce la verdad en tu familia? Amén. ¿Qué efecto produce la verdad en tu matrimonio, en tu trabajo? Amén. Ocultas de que eres cristiano, cristiana, ocultas de que no se enteren que soy esto y el otro. ¿Cómo es tu forma de vivir? ¿Cómo es tu comunicación en tu matrimonio? Es decir, vuelvo a decirlo, es muy superficial cuando solamente decimos que el matrimonio es solamente tener intimidad, nada más. Porque después cuando somos viejitos, le pasó a Abraham y Sara, dice que ya no funcionaba la fábrica. ¿Sí o no? Romanos dice la palabra de Dios que fue fortalecido Abraham para poder tener relaciones sexuales. Te lo dejo de tarea para que lo estudies bien. Amén. Así que el matrimonio no solamente intimidad, sino se trata de honra. Trátala como vaso más frágil, de forma honorable. También ama a tu esposo. Sé respetuosa también con él. Es decir, hay que ir más allá. Andar en la verdad, ser fiel, esa palabra fiel es verdad, es más allá de no engañar a mi esposa. No, yo soy fiel a mi esposa y solamente nos limitamos a que no tengo que engañarla a mi esposa con otra mujer, pero sí le estoy golpeando en el matrimonio, pero sí le estoy tratando mal, pero sí le estoy haciendo esto, pero sí la estoy ignorando, pero sí no me estoy sujetando, sí me enojo con él, me enojo con ella, y de eso depende que sirvo o no sirvo a la iglesia. ¿De qué verdad estás hablando, hermano? Te estás engañando. Estamos siendo hipócritas. ¿Por qué? Porque la fidelidad en el matrimonio, la fidelidad en el hogar, la fidelidad en la iglesia va más allá de solamente cantar canciones. Es ser leal, es ser fiel, es hacer lo correcto. Amén. Hay que ampliar nuestra mente, amén, y dejar que el Espíritu Santo pueda también obrar en nosotros. Por eso en estos días una hermana decía, es bueno explicarlo. Y sí me tomo de ese consejo. Es bueno explicarlo y de esa manera Dios nos ayude también a explicarlo, así como Jesús explicaba las parábolas y usaba algo conocido para ir a lo desconocido, algo conocido para enseñar una verdad espiritual. Y de las tantas que ya hemos estudiado, espero se te haya quedado alguna, hermano, amén, pero por los frutos se los va a conocer, amén, si realmente actuamos y vivimos conforme a lo que estamos aprendiendo, amén. Entonces no podemos ser fieles si no somos personas de verdad, si solamente somos personas de apariencia, de hipocresía, de tener una relación superficial con Dios. Una relación superficial con Dios y no andar en la verdad es solamente cumplir ciertos ritos como cualquiera lo haría en cualquier parte del mundo. Ciertos ritos y hasta hacemos cosas, pero nuestra vida no es íntegra delante de Dios allá afuera. Entonces, no puedo ser fiel si yo estoy engañándome y también estoy engañando a Dios. Amén. Dios quiere que también seamos personas íntegras. Por eso el que anda en la verdad puede ser sabio. ¿Por qué? Porque la sabiduría procede de la verdad. Amén. Y la sabiduría es Cristo. Andar en la verdad es andar en Cristo. Andar en la verdad es reflejar a Cristo. Andar en la verdad es vivir a Cristo. Andar en la verdad es dar testimonio de a quien yo sirvo. Amén. Eso es andar en la verdad. Pero somos complicados porque amamos la sencillez. Amamos ser extravagantes, nos gusta lo grande, lo que llama la atención, lo que es costoso, lo que brilla mucho, lo que produce admiración. Pero mira a Jesús, Él nació en una cuna rica. ¿Qué esperaba Israel de Jesús? O del Mesías, mejor dicho. Que venga y se siente en el trono, y sea el emperador. Eso esperaba Israel. Jesús nació en un pesebre, no nació en un palacio. No fue un hijo de un magnate, fue un hijo de un carpintero. Vivió en una pobreza para hacernos ricos a nosotros. Amén. Pero Israel tenía esa mentalidad como todos nosotros también lo tenemos. Pero Jesús ahí se crió en un hogar pobre de un padre carpintero y quizás solamente vestía a Jesús una túnica sencilla.
Amén, nada más. Pero ¿qué le caracterizaba a Jesús? Su sencillez. Por eso que Isaías dice, sin atractivo para que lo deseemos. Qué hermoso. Amén. Sin atractivo para que lo deseemos. Tú vas a desear a alguien cuando ves una sencillez en esa persona, no cuando aparenta tener todo o saber todo. Cuando hay sencillez en esa persona, jóvenes, para que escojas bien, que te baje la luna, las estrellas, el mundo, la luna y todo ello, no, ves si realmente hay sencillez en esa persona. Si muestra y refleja a Cristo, no pompa y sonaja, que a veces nosotros nos engañamos también por eso. Amén. Por eso sin atractivo para que lo deseemos. Por eso que deseamos y amamos a Jesús. Amén. Amén. Ahí deberían aumentar los aménes, ¿no? Muy bien. Entonces vemos que Dios da gracia a los humildes. Dios se rebaja a tu condición. Eso es humildad. Aquel que se dobla las rodillas. Es decir, en otras palabras, Dios se inclina ante ti. ¿Puedes imaginarte esa figura? Dice que el Eterno, el que habita en eternidad, dice ahí que hace vivificar el espíritu, dice ahí, de los humildes. ¿Y por qué lo hace eso? Porque Dios es humilde. ¿Por qué ama la humildad? Porque Dios es humilde. Amén. Y desciende y se rebaja para poder también vivificarte. Por eso que Jesús no era un guerrero, no era alguien que nació en un palacio, es decir, prácticamente andó con sencillez, con pureza, con sabiduría, con todo lo noble, lo justo, lo verdadero. Amén. Él representó realmente a Dios. Y tú puedes representar bien a Dios cuando vives en la verdad. Amén. Cuando no solamente expones tus títulos y expones tus conocimientos, no, cuando vives como vivió Cristo, en pureza, en integridad, en sencillez. Por eso me gusta cuando Pablo le decía a Timoteo, aquel jovencito de 20 años, sé ejemplo en conducta, en pureza, en espíritu, en fe, en palabra. Que nadie tenga en poco tu juventud. Sé ejemplo. Eso necesitamos. Andar en la verdad, amén, es que la palabra de Dios cause efecto en nuestras vidas para vivir como quiere que Dios vivamos, amén. Jesús en ningún momento habló no sé, pues, de las galaxias, de cosas, wow, no sé, como esperaban los religiosos de esa época, que eran entendidos en los tiempos, pero lamentablemente no conocían los tiempos. Ahí vemos que Jesús decía, el reino de Dios es semejante a un hombre que salió a sembrar. El reino de Dios es semejante a un hombre que tiró la red. Es decir, una sabiduría como solamente Dios lo puede hablar. Esa sencillez necesitamos nosotros también tener. Amén. De no hablar de tantas cosas, habla solamente de la palabra. Por eso que solo los sencillos entienden a Dios. Por eso dice ahí ese salmo, ¿verdad? Que el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Y la sabiduría, amén, en la sabiduría está la verdad. Y sabiduría es saber aplicar el conocimiento que tienes. Por eso, que es muy superficial decir que conozco a Dios, pero solo entiendo el concepto. Solo sé lo que debo hacer, pero no lo hago. Sé lo que debo hacer de como tratamos acá, el perdón, tratamos el amar al prójimo. Solo sé el concepto, pero la palabra de Dios no está causando efecto en mí para que yo pueda practicar la palabra de Dios. Por eso Santiago dice, debemos vernos al espejo y reflejar ahí la ley perfecta de Dios en tu vida. Que no solamente te veas al espejo para ver, a ver si estoy bonito, no, si realmente estás reflejando la verdad de Dios en tu forma de vivir. Amén. Saber andar en la verdad. ¿Cuánto engaño hay en alrededor hoy en día? Sin ir lejos, ¿qué pasó en Europa? El apagón de electricidad y de luz, y que un empresario, entre comillas, dijo que también va a haber una crisis, ya me olvidé el nombre, energética y no sé qué. Es decir, ¿te imaginas que tú estés aferrándote ahorita a la tecnología, al celular y todo eso, y cuando ya desaparezca todo esto, ¿qué va a pasar? Por eso me gustaba un pastor escuchar decir en España que él decía, fue algo tan bonito ese apagón que por primera vez habíamos visto después de años la gente hablar uno con otro en vez de estar ahí con el celular en la mano.
Y hay cosas, hermanos, que Dios va a hacer cosas raras. Lo pasó con la pandemia, cosas que ni pensábamos que iba a pasar. Pero eso, ¿qué enseñó a la iglesia? A que Dios no habita en un templo, en una edificación, que somos piedras vivas, amén. Pero uno se conforma a una verdad superficial. Sí tengo que ir a la iglesia. No, tú eres la iglesia. Y estamos en esta habitación reunidos como iglesia. Eso es diferente. Y eso hemos aprendido en la pandemia. ¿Qué cosas Dios hará? Y cosas raras como en ese apagón, para que entendamos que no nos engañemos y no nos aferremos al engaño de este mundo, sino que sepamos amar al hermano presencialmente, no virtualmente, sino presencialmente. ¿Cuánto estás conociendo? Aprovecha en este tiempo, mientras tienes tecnología, aprende la palabra de Dios, memoriza, porque llegará tiempos donde, como en otros países comunistas, es imposible meter una Biblia en ese país. O llegará el momento donde quizá ya no tengamos aparatos electrónicos, y si no prestaste atención a cada mensaje, a cada enseñanza espiritual, no va a haber oportunidad de que puedas ver otra vez ese video o ese mensaje que añadiste a tus favoritos en TikTok. No va a haber ya eso. Por eso que la crisis, aún en la cual también vivimos, también nos ayuda para poder comportarnos correctamente, andar en la verdad. Como decía una hermana en estos días, que enseñemos a nuestros hijos a valorar el alimento que le ponen en sus mesas. Un plato de verduras, que nuestros hijos a veces dicen, guácala, no quiero verduras, quiero carne, quiero pollo, y hasta les sale alas por comer puro pollo, pero no se atreven a comer verduras. Qué importante, aún en estos tiempos, como un pastor me enseñaba, o nos enseñaba a mi esposa, a mí, que él es de la India, y decía que allá hay 2000 platos, y ninguno de esos 2000 platos tiene carne, y aún así comen rico. ¿Qué te está queriendo enseñar el Señor? No sé, cambiar tus hábitos alimenticios, pero igual que le des alimento a tus hijos, obviamente, pero que ellos sepan valorar aunque un pan en la mañana, que sepan valorar un huevito y su arroz al mediodía, que sepan valorar el tecito y el pancito en la tarde. Eso, todo lo que Dios permite y hace es para que aprendamos, amén. No es para que seamos dependientes y nos quejemos como el pueblo de Israel, ¿verdad? Y nos quejemos y murmuremos, amén. El Ezequiel ha escrito una canción y decía, ¿no? Como los israelitas murmuraron en el desierto, hasta ya se la aprendió, compuso una canción Ezequiel, ¿no? Pero a veces nos quejamos también en el desierto en nuestro proceso, ¿ok? Entonces no hay nada que produzca más satisfacción cuando yo obro correctamente y hago lo que es correcto, aunque no me den las gracias. ¿Qué satisfacción más grande es cuando en la tienda te dan de cambio de más y tú vas y le dices, sabes, me dio de más, tome, aunque no te den las gracias? ¿Qué satisfacción es? Porque Dios me ha visto y he hecho lo correcto, aunque no me den las gracias o aunque me tilden de loco. A los discípulos seguro los tildaban de loco cuando le daban la mejilla y no reaccionaban y no respondían, porque ellos andaban en la verdad, porque ellos eran bienaventurados y ofrecían la otra mejilla, amén. Y como el Señor Jesús no abrió su boca, pues solo encomendó la causa a quien juzga justamente, amén. Por eso debemos andar en la verdad, amén. Entonces, no andar en la mentira de, por ejemplo, como decíamos el ejemplo de los celulares, de pensar que estamos conectados cuando estoy desconectado con mi familia. Estamos conectados con todo el mundo, pero estoy desconectado con mis padres. Jóvenes, estás conectado con todo el mundo, hasta conoces personas de otras naciones, pero ¿dónde está el respeto y la honra a tus padres, joven? Papá, mamá, de familia, de la misma manera. Estamos conectados, pero estamos desconectados a la misma vez, ¿no? Ok, bueno, solamente como una ilustración, ¿ok? Entonces, cuando decidimos en lo que es correcto, amén, va a haber satisfacción y no va a haber vergüenza, no va a haber culpabilidad, porque yo hago lo que agrada a Dios, amén. Por el camino de la verdad es contrario a la mentira. ¿La mentira qué causa?
cosas desastrosas, no glorifican a Dios, llevan un camino de muerte, vienen consecuencias muy tristes, avergonzamos a Dios, a los seres queridos y lucimos como insensatos porque no andamos en rectitud. Eso es andar en mentira. Así que si tú o yo, porque esto es para mí primero, andamos en mentira, déjame decir que vamos a causar cosas desastrosas. No vamos a glorificar a Dios con nuestras vidas. Estamos yendo a un camino de muerte, porque el vivir en la carne, ¿qué dice? Produce muerte. El que tú satisfagas tus deseos carnales te lleva a la muerte. Es decir, te apaga completamente de Dios. Vienen consecuencias muy tristes cuando vivimos en mentiras. Avergonzamos a Dios y a los seres queridos, como pasó en la iglesia de los Corintios, y lucimos como insensatos. Por eso, el vivir en la verdad es vivir feliz, es vivir alegre. Amén. ¿Quieres vivir en felicidad? Vive en la verdad nada más. Amén. ¿Qué pasó con las parteras hebreas? Ellas prefirieron preservar la verdad, aunque le dijeron que tenían que matar a los niños y no dejar nacer a ninguno que salía. Pero ellos preservaron vida porque hicieron lo correcto. Seguramente algo le habrán hecho a esas parteras, quién sabe, por no obedecer, pero ellos tenían que ser obedientes a Dios. Aún en nuestra misma, en nuestro diario vivir, lo que es correcto, lo que es la verdad, yo tengo que hacerlo aunque se enoje mi esposo, aunque se enoje mi esposa, aunque se enoje mis hijos, porque yo hago lo que es correcto. No voy a conseguir que me den las gracias. Olvídate de eso, mi hermano. A veces esperamos que te den gracias por algo que has hecho bien, no. Más bien te van a decir, ¿pero cómo? O te van a decir, pero no, esto no se hace. Tú hiciste lo correcto, porque andas en la verdad y eso te produce también alegría. Amén. Por eso es obedecer a Dios antes que a los hombres. Por eso Jesús también en esas bienaventuradas decía, ¿no? Son bienaventurados aunque les hagan mal. No podemos dejar de hacer lo que es la verdad porque Cristo mismo nos mueve a eso. Vivir en la verdad, ¿qué es? Vemos el ejemplo de Moisés. Dice que negó, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, rehusó las riquezas y prefirió los vituperios de Cristo porque sabía que le esperaba mayor galardón. ¿Te imaginas? Jesús dijo que el fin del hombre no consiste en la abundancia de bienes que posee. Vivir en un engaño, en la mentira, es vivir amando las riquezas de este mundo y no vivir agradando a Dios. Amén. Que haya contentamiento en tu vida. Amén. Por eso que esos héroes de la fe vivieron en la verdad, aunque los tildaron de ¿cómo vas a hacer eso? Imagínate que Moisés lo tenía todo en Egipto. Hasta conocía las letras de los egipcios. Tenía riquezas, pero rehusó a eso. Abraham rehusó también, dejó su familia y su parentela. ¿Qué pasa cuando uno se casa? Deja padre y madre y se une a su mujer y son una sola carne, ¿verdad? Debemos muchas veces renunciar a la mamitis y al papitis, ¿no ve? Para poder tener una buena relación. Amén. Amén. Ya bajaron los amenes. Entonces hay muchos papitis y mamitis aquí. Amén. Entonces, vemos ahí los héroes de la fe, que los tildaron de tontos. ¿Cómo vas a hacer eso? Wow, no, ¿cómo no te vas a aferrar a eso? Pero sabemos en quién está puesta nuestra mirada, en el galardón, en Cristo, en la ciudad celestial, que no somos ciudadanos de esta tierra, somos ciudadanos del cielo. Amén. Eso es andar en la verdad. Amén. Eso es andar y dejar el engaño. Jeremías 15:19, Dios le confrontaba a Jeremías y le decía, tú seguirás sirviéndome a mí si tú influyes en los demás y no dejas que el mundo te influya a ti. A ver, leamos ese pasaje, ya para terminar. Jeremías 15:19. En la Nueva Traducción Viviente, igual lo puedes leer, está también más detallado. O en lenguaje más sencillo, mejor dicho. Yo lo leo en la Reina Valera. Dice, por tanto así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás, y si entre sacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. ¡Wow!
Mira lo que está diciendo Dios a Jeremías. Tú no vas a cambiar al mundo, pero sí puedes evitar que el mundo te cambie a ti. Amén. No podemos cambiar al mundo, no vamos a poder, hermanos, por más que prediquemos y sigamos predicando, pero sí podemos evitar que el mundo nos cambie a nosotros. Para ti, joven, tú no te conviertas a ellos, que ellos se conviertan a ti. En la Nueva Traducción Viviente dice que tú influyas en ellos y que ellos no influyan en ti. Qué importante eso en nuestras relaciones también del día a día. Que no hagamos como nos enseñaron, si no es lo correcto, obviamente, sino que hagamos lo que es correcto. Amén. De esa manera, Dios le estaba diciendo a Jeremías, si tú haces eso, me seguirás sirviendo. Si tú haces eso, me seguirás sirviéndome a mí. Por eso dice ahí, no, que no te conviertas a ellos, sino que ellos se conviertan a ti. Amén. Ponte de pie, por favor. Entonces, andemos en la rectitud de la palabra de Dios. Amén. No nos dejemos dominar por el engaño, por las mentiras. Y quizá podemos poner muchos ejemplos, pero ahí lo vamos a dejar. Amén. Hay un salmo, a ver, esto lo quiero leer. Salmo 19:9. Amén. El temor, dice, de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Amén. Alguna vez ya hemos hablado del temor de Dios, ¿verdad? Que es amar lo bueno y desechar y aborrecer lo malo. Bíblicamente, esa es la definición de temor de Dios. Amar lo bueno y aborrecer lo malo. Y el temor de Dios, dice ahí, permanece para siempre. Qué bueno que enseñes eso a tus hijos también. Amar el bien y aborrecer el mal. A no amar el engaño, no amar la corrupción, no amar las mentiras, no amar tantas cosas que hoy vemos en todas las naciones, sino amar el hacer el bien, andar con la verdad. Amén. Aunque eso cause persecución, aunque eso cause odio, pero debemos andar en la verdad. Amén. Amén. Cierra tus ojitos y oremos. Amado Dios, te agradecemos por este tiempo, Señor, por tu palabra, Dios. Ayúdanos, Señor, a que tu palabra cause efecto en nuestras vidas, que no solamente, mi Dios, sepamos conceptos, sepamos, Señor, cómo responder o cómo vivir, pero, Señor, no lo ponemos en práctica, Dios. Líbranos de ser como aquel profeta viejo, Dios, del primer libro de Reyes, que conocía todo lo que debería hacer, pero no lo hacía. Se aprovechaba de las situaciones. No queremos nosotros ser aprovechados, Dios, de las situaciones. Queremos, Señor, vivir la verdad, Dios. Queremos, Señor, que tu palabra reine en nuestras vidas y que cause efecto, Dios, en nuestra conducta, en nuestro carácter, porque eso es el resultado, Señor, de andar en la verdad, el carácter que mostramos, Señor, delante de los demás. Ahí mostramos, Señor, si vivimos en verdad o vivimos en un engaño, si vivimos en verdad o vivimos en mentiras, Señor. Líbranos de hipocresía, Señor. Líbranos de apariencia, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser sencillos, Dios, porque tu palabra nos ha vuelto, Señor, sencillos, Dios. Que vivamos de esa manera, Señor, sin querer ostentar tantas cosas, Señor amado, sin querer, Señor, mi Dios, desear tantas cosas que también ofrece el mundo, Dios, sino de solamente escogerte a ti, Señor, y decir, quiero vivir en rectitud, quiero vivir en fidelidad, quiero ser leal a la palabra, quiero ser leal a Dios, quiero ser leal a mi Señor Jesús. Ayúdanos, Señor, te pedimos a vivir en verdad. Tú eres el Dios de verdad y nosotros somos de la verdad. Que nosotros no haya engaño, Señor. Que nosotros, Señor, vivamos, Señor, bajo, Señor, este manual, Dios, de vida. Tu palabra, Señor, la Biblia, que es esa palabra, Señor, completa, Dios. La suma de tu palabra es verdad. Y, Señor, queremos aferrarnos a ella, Dios. Aunque nos tilden de locos, aunque nos tilden de fanáticos, aunque nos tilden, Señor, o nos odien, Señor amado, por hacer lo que es correcto, Dios. No hay nada más que nos dé satisfacción de hacer lo que es correcto, Señor, y hacer verdad como tú, Señor, eres verdad, Señor. Ayúdanos, te pedimos, Señor. Ayúdanos, mi Dios, aún en nuestros servicios cristianos, Señor, hacia ti.
Que no haya nada, Señor, que influencie más que el amor que tú tuviste por nosotros y nos compraste por precio. Nos hiciste tuyos, nos diste salvación, nos redimiste, nos escogiste, pueblo adquirido tuyo somos. Que no, Señor, infieras, Señor, las cosas del mundo o aún nuestros problemas y circunstancias, Dios, para dejar de servirte, Dios. Porque nos debemos a ti, Señor. No nos debemos, Señor, a las personas. Te agradamos a ti, Señor, no agradamos a las personas, Señor. En consecuencia, Señor, agradaremos conforme a tu voluntad, pero quizá a muchos no les vamos a agradar, Dios. Pero estamos haciendo lo que es correcto, Señor, porque queremos andar en tu verdad, Dios. Que ayúdanos a entender como iglesia también esto, Señor. Que todo lo que hagamos también de aquí en adelante, Señor, sea, Señor, bajo tu palabra y vivir en verdad, Señor. Líbranos, Señor amado, de engaño, Señor. Te pido por cada uno de mis hermanos y por cada uno de los que han visto también este mensaje, Señor. Guarda sus vidas, sus corazones. Líbralos también, Señor, de muchas situaciones, Señor amado. Y que, Señor, mi Dios, aún en medio de tristeza, Señor, que ellos van a tener por hacer lo correcto y Señor, por vivir la verdad, Señor amado, tráeles paz, Señor amado. Porque mejor es agradarte a ti que agradar a los hombres, Señor. Mejor es obedecerte a ti que obedecer a los hombres. Mejor es, Señor, vivir en la verdad que vivir en los engaños de este mundo, Señor. Guarda a mis hermanos, Señor, cuídalos y a través de ellos a sus hogares, sus familias, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso a Cristo. Amén.